Bendiciones en esta tarde. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente compartir su palabra. Te saluda la pastora Claudia Almanza desde la ciudad de Medellín, país Colombia. Así que siempre es un privilegio compartir el mensaje de la palabra de Dios, y sé que cuando Dios habla a nuestra vida va a traer restauración, va a traer bendición. Así que damos gracias a Dios por esta plataforma de Mujer Única Internacional. Damos gracias a Dios por esta plataforma. En esta tarde quiero compartirte la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que cree, y el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra. En esta tarde traemos un tema, una mirada hacia la cruz. Estamos, amado pastor, amada pastora, amado amigo, en un tiempo de reflexión. Estamos en un momento de elevar nuestra vista al cielo, de reflexionar sobre nuestra existencia, de reflexionar el propósito que Dios tiene sobre nosotros. Una mirada hacia la cruz nos hace pensar en Dios como Padre y lo que Él tiene para nosotros. Por eso este texto de Juan nos habla del amor de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad, el amor de Dios para mi vida, para tu vida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios vino acompañado de un sacrificio. El amor de Dios vino acompañado de enviar a su Hijo. Y Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Y ese amor de Dios es verdadero. Dios es el modelo de amor para la humanidad. Porque aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros.
vino a perdonar nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios. Esto es para nosotros de gran valor, porque alguien nos dio un valor. Vino alguien como Jesús a reconciliarnos con Dios. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado. Y desde ese momento ya nosotros no tuvimos esa relación con Dios. Por eso que cuando Jesús vino a la tierra, vino a reconciliarnos con el Padre, para darnos una nueva oportunidad de entrar nuevamente a Dios, de ir a Dios. Todo esto, cuando el Señor nos habla del amor, nos hace pensar cómo estamos llevando nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, para limpiarnos de nuestros pecados y nuevamente para volver a Dios. Y todo esto que está pasando en este tiempo, que estamos reflexionando, es de que Cristo viene. Cristo viene por un pueblo, Cristo viene por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia guardada para Él. Porque esto fue el sacrificio que Él hizo en la cruz, de llevarnos al Padre. Por eso dice las Escrituras que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Así que nuestra vida como cristiano tiene que permanecer. Tenemos que cada día mantener esa relación con Dios. Valorar ese sacrificio de Jesús en la cruz. Porque no fue cualquier sacrificio. Él entregó a sí mismo su vida, se negó a sí mismo por amor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros valoremos ese sacrificio. Porque Jesús está a las puertas. Pero ¿cómo lo estamos esperando como iglesia? Y este mensaje es a volver esa mirada a la cruz. Mirar cómo estamos en Dios. Porque muchas veces creemos que estamos bien. Pero no estamos viviendo una vida como la que Dios quiere. Eso es necesario que miremos hacia esa cruz. Porque es Dios que nos va a iluminar, es Dios que nos va a guiar y es Dios que nos va a dar esa revelación cómo está nuestra vida en Él. Por eso que cuando Jesús vino, dice que vino a perdonar nuestros pecados. Y es necesario que cada día miremos que aquel que murió en la cruz perdonó nuestros pecados. Y nosotros no podemos estar en estos tiempos haciendo lo desagradable ante Dios,
siempre tenemos que hacer lo correcto en Dios. Dice las Escrituras que por su fruto los conoceréis. ¿Sabes? Así como la higuera dice que Jesús fue a buscar dentro de la higuera, pero fue a buscar frutos. Y eso es lo que el Señor busca en nosotros, esos frutos, unos frutos de arrepentimientos, unos frutos de amor. Y que cada día, cuando vivimos en Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a dar buenos frutos. Y que a pesar que pasemos las dificultades, vamos a permanecer. Porque estamos en Él, porque hemos creído a Dios, porque hemos recibido a Jesús en nuestra vida. Hemos permanecido en ese amor, hemos valorado ese sacrificio. Y eso es lo que el Señor quiere, que la humanidad valore ese sacrificio. Porque muchas veces pensamos que vamos a tener muchos años, pero nuestra vida está en las manos de Dios. Solamente Dios sabe cuántos son nuestros años, pero qué bueno que nuestra vida, lo que vivamos, sea para Dios. Y de esta forma estamos honrando ese sacrificio. De esta forma estamos honrando ese amor de Dios sobre nuestra vida. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama. Dios nos ama. Dice la palabra que Él ama al pecador y aborrece el pecado. Dios quiere que la humanidad entienda que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. ¿Por qué? Porque el único que conoce el fin de nuestro camino es Dios. Y como ese Padre que nos ama, siempre va a buscar la forma de protegernos, de cuidarnos. Y ese amor es un amor verdadero, porque Dios conoce nuestro camino, y por eso Dios espera que la humanidad haga por un momento una reflexión en su camino. Cada persona reflexionemos qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo estamos llevando nuestra vida. De pronto algunos con desórdenes, pero ¿a dónde va a llevar ese camino? Y es ahí donde Jesús vino, a darle al hombre una oportunidad de vida. Y dice la palabra que Él ha venido al mundo, dice, y que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y Dios quiere que el hombre mantenga su fe en Él. Por eso es necesario que en estos tiempos busquemos de Dios. Por eso es necesario que en estos tiempos adoremos el nombre de Dios. Y que reconozcamos que nuestra fe está en el Señor. Que nuestra fe debe estar en Dios y no en las cosas del mundo. Que nuestra fe debe estar en las cosas de arriba. Y cuando creemos que Jesús murió en la cruz, obtenemos la vida eterna, porque eso fue lo que vino a darnos el Señor, la vida eterna. Y esa vida eterna es para todo, es una vida gratuita, es una vida que Él vino a dar al ser humano, porque ama al ser humano. Así que, amado amigo, amado hermano, pastor, pastora, es tener cada día el cuidado de valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y honrar ese sacrificio, de mantener nuestra relación con Dios, de vivir para Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y de esta forma nos va a ir bien, porque cuando el ser humano obedece a Dios, le va bien. Así que en todo esto es que dice la palabra que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, porque Él quiere que la humanidad se salve.
Él quiere evitar el dolor eterno, la muerte eterna. Y por eso que Jesús vino a dar una vida, y una vida en abundancia. Así que el llamado en esta tarde es a permanecer en Dios y atesorar esa vida que el Señor nos ha dado a través de ese sacrificio, que es la vida eterna. Así que Dios nos ama, y la forma de honrar ese sacrificio es vivir una vida para Dios, guardarnos para Dios. Así que doy gracias a Dios por esta palabra. Doy gracias a Dios por este momento. Hoy bendigo tu vida. Sé que esta palabra nos habla a permanecer en Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Así que el Señor nos ama, y este es el verdadero amor, aquel que murió en la cruz, aquel que nos dio un valor, aquel que nos rescató, y que hoy en día somos sus hijos, somos sus hijas, y somos constituidos hijos de Dios gracias a ese sacrificio en la cruz. Así que damos gracias a Dios por esta palabra, porque Dios nos ama, y recordar que Cristo viene, pero Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que esté preparada para recibirlo. Muchas bendiciones en esta tarde. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Fue una bendición compartir y dar esta reflexión acerca de esta palabra, una mirada hacia la cruz, y que cada día estemos para Dios. Como dice la palabra, Cristo viene. Así que Dios nos ama. Bendigo tu vida en esta tarde, doy gracias a Dios. Bendiciones.